Juan Bautista es una de las figuras más destacadas de la Biblia. Su misión fue preparar el camino para la llegada del Mesías, anunciando el arrepentimiento y el reino de Dios. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo comenzó su historia? ¿Qué podemos aprender de su vida? Para entender su trayectoria, necesitamos volver al principio, cuando su nacimiento fue anunciado de manera milagrosa. Juan no fue un hombre común. Desde antes de nacer, su vida ya estaba envuelta en profecías y propósitos divinos. Su nombre fue elegido por el propio Dios, y su llegada al mundo fue anunciada por un ángel. El ministerio de Juan Bautista no solo preparó el corazón del pueblo para la llegada de Jesús, sino que también trajo enfrentamientos con los poderosos de su época. Vivió en el desierto, vestía ropas simples y predicaba con valentía. Enfrentó opositores, bautizó multitudes y en uno de los momentos más importantes de la historia, bautizó al propio Hijo de Dios. Pero Juan también enfrentó dudas, persecuciones y al final una muerte cruel. Sin embargo, su historia no terminó con su ejecución. Su legado permanece como un ejemplo de valentía, humildad y fidelidad. Ahora, vamos a conocer esta historia en detalle, siguiendo cada evento registrado en la Biblia. Comenzaremos por el momento en que todo fue anunciado, la profecía sobre el nacimiento de Juan Bautista. En los días del rey Herodes, cuando Israel estaba bajo dominio romano, había un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel. Ambos eran justos ante Dios y obedecían fielmente los mandamientos. Sin embargo, cargaban una profunda tristeza. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Para una pareja judía en esa época, la infertilidad era vista como una señal de deshonra, pero Dios tenía planes más grandes para ellos. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, fue elegido por sorteo para quemar incienso en el lugar santo. Este era un momento sagrado. Mientras el pueblo oraba afuera, algo extraordinario ocurrió. Un ángel del Señor apareció junto al altar de incienso. Zacarías se llenó de miedo, pero el ángel lo tranquilizó. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Él será grande ante el Señor. Desde el vientre materno estará lleno del Espíritu Santo y preparará al pueblo para el Mesías. El mensaje era claro. Dios enviaría a alguien para preparar el camino para Jesús, y ese alguien sería Juan. Sorprendido, Zacarías preguntó: ¿Cómo puede suceder esto? Somos viejos. El ángel, que se presentó como Gabriel, reprendió su falta de fe y declaró que Zacarías quedaría mudo hasta que la profecía se cumpliera. Cuando salió del templo, Zacarías intentaba comunicarse por gestos, pero nadie lo entendía. El pueblo notó que algo sobrenatural había sucedido. Poco tiempo después, Isabel descubrió que estaba embarazada. Emocionada, exclamó: «El Señor me ha bendecido. Ha quitado de mí la vergüenza de la esterilidad». Durante 5 meses, Isabel permaneció en reclusión, esperando el cumplimiento de la promesa. Mientras tanto, algo igualmente milagroso estaba sucediendo. María, prima de Isabel, recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que daría a luz a Jesús, el Hijo de Dios. María entonces partió para visitar a Isabel. Al llegar, ocurrió algo impresionante. El bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita eres tú entre las mujeres, y cómo me es concedida la honra de que la madre de mi Señor venga a mí». María se quedó con Isabel durante 3 meses y luego regresó a su casa. Ahora, el tiempo para el nacimiento de Juan se acercaba. El tiempo pasó y finalmente llegó el momento en que Isabel dio a luz. La noticia del nacimiento del niño se esparció rápidamente entre vecinos y parientes. Todos celebraban, pues veían allí la bondad de Dios. En el 8º día, según la tradición judía, los padres debían circuncidar al bebé y darle un nombre. Los presentes esperaban que lo llamaran Zacarías como su padre, pero Isabel sorprendió a todos al decir: «No, su nombre será Juan».
Los parientes preguntaron: «Pero nadie en tu familia tiene ese nombre». Ante la insistencia, hicieron señas para que Zacarías decidiera. Sin poder hablar, pidió una tablilla y escribió con firmeza: «Su nombre es Juan». En ese mismo instante, la boca de Zacarías se abrió y él volvió a hablar. Las primeras palabras que salieron de sus labios fueron de alabanza a Dios. El asombro se apoderó de todos y la historia se esparció por toda la región. La gente se preguntaba: ¿quién será este niño? ¿Qué está preparando Dios para él? La profecía de Zacarías. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías declaró una poderosa profecía: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador, como lo prometió por medio de los profetas». Y luego, mirando al bebé, proclamó: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos». El nacimiento de Juan no fue un evento cualquiera. Él había sido elegido para preparar el camino para el Mesías. La Biblia no da muchos detalles sobre los primeros años de Juan, pero sabemos que creció fuerte en el Espíritu y vivió en el desierto hasta el inicio de su ministerio. Probablemente, Juan se alejó de la civilización desde temprana edad, dedicándose a la oración y al estudio de las Escrituras. Su vida ya estaba separada para Dios. Mientras tanto, los planes de Dios continuaban desplegándose. Juan estaba siendo preparado para su misión: anunciar la venida de Jesucristo. Ahora, había llegado el tiempo. El niño nacido de un milagro estaba a punto de convertirse en la voz que clama en el desierto. Pasaron los años, y Juan creció en el desierto, lejos de la sociedad. No vivía en palacios ni vestía ropa lujosa. Su estilo de vida era simple y austero. Se vestía con pieles de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Sin embargo, su mensaje era poderoso. Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea, llamando al pueblo al arrepentimiento. Juan no anunciaba bendiciones materiales ni promesas de confort. Predicaba con urgencia: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Su llamado era claro. Las personas necesitaban cambiar su vida, abandonar sus pecados y volverse hacia Dios. Juan también advertía: «Producen frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que pueden decir: tenemos a Abraham como padre. Dios puede hacer surgir hijos de Abraham de estas piedras». Enseñaba que ser judío no era suficiente. Era necesario vivir de manera justa y sincera ante Dios. El bautismo en el río Jordán. A orillas del río Jordán, Juan comenzó a bautizar a aquellos que confesaban sus pecados. El bautismo simbolizaba la purificación y una nueva vida con Dios. Muchos venían a escucharlo: personas comunes, soldados, recaudadores de impuestos e incluso fariseos y saduceos. Pero Juan no ahorraba críticas a los líderes religiosos hipócritas. «Raza de víboras, ¿quién les dijo que pueden escapar de la ira venidera?». Dejaba claro que el verdadero arrepentimiento se demostraba por acciones. No solo por palabras. Juan dejó claro que él no era el Mesías, sino solo el mensajero que preparaba el camino para él. «Yo los bautizo con agua, pero después de mí vendrá alguien más poderoso, de quien no soy digno de desatar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Juan sabía que su misión era preparar los corazones para aquel que estaba por llegar: Jesucristo, y ese gran momento estaba a punto de suceder. Juan Bautista ya estaba acostumbrado a ver multitudes venir a él al río Jordán para ser bautizados. Pero un día, algo extraordinario ocurrió. Entre las personas que se acercaban estaba Jesús de Nazaret. Cuando Juan lo vio, quedó profundamente impactado. Sabía que ese no era un hombre común. Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. Jesús se acercó y pidió ser bautizado. Juan, sorprendido y humilde, respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Déjalo así por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Entonces Juan obedeció y bautizó a Jesús en el río Jordán. En el momento en que Jesús salió del agua, algo increíble ocurrió. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús.
una voz proveniente del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido». Esa fue la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios y estaba comenzando su ministerio. Juan vio todo esto y tuvo la certeza de que su misión se estaba cumpliendo. Él no era el Salvador, pero había preparado el camino para él. Ahora Juan Bautista continuaría su predicación, pero los días de su misión estaban llegando a su fin. Después del bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio, Juan Bautista continuó predicando y bautizando, pero su mensaje no agradaba a todos, especialmente a los poderosos de la época. Él no se intimidaba ante nadie, y sus palabras afiladas lo pusieron en conflicto con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Herodes, quien gobernaba la región, se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Juan, con valentía, denunció públicamente esa unión como ilícita, porque según la ley judía, no se permitía que una persona se casara con la esposa de su hermano mientras él estuviera vivo. Juan le dijo a Herodes: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Estas palabras enfurecieron a Herodes y especialmente a Herodías, quien quería silenciar la voz del profeta. Sin embargo, Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y no quería matarlo. Por eso lo mantuvo preso, pero lo trataba con respeto. Sin embargo, Herodías no desistió de su deseo de venganza. Ella esperaba una oportunidad para deshacerse de Juan, y pronto esa oportunidad surgiría. En un día festivo, Herodes ofreció un gran banquete para sus oficiales y líderes. La hija de Herodías, llamada Salomé, danzó para el rey y sus invitados. Herodes, impresionado con su danza, le ofreció cualquier cosa que pidiera. Salomé, instigada por su madre, pidió: «Quiero que me des ahora en un plato la cabeza de Juan Bautista». Herodes se sintió extremadamente triste, pero debido a la promesa que había hecho públicamente y a la presión de sus invitados, ordenó que Juan fuera decapitado en la prisión. El soldado llevó la cabeza de Juan a Salomé, quien la entregó a su madre, Herodías. La muerte de Juan fue un golpe devastador para sus discípulos. Cuando supieron de la tragedia, vinieron y llevaron el cuerpo de Juan, enterrándolo con honor. Sin embargo, Juan había cumplido su misión, preparó el camino para Jesús y dio su vida por la verdad, un testimonio de coraje y fe. Tras la muerte de Juan Bautista, el ministerio de Jesús continuó en plena expansión. Sin embargo, la noticia sobre la muerte de Juan llegó hasta él, y Jesús sintió una gran tristeza por la pérdida de su precursor. Juan había sido un hombre fiel y valiente, que dedicó su vida a preparar el camino para el Mesías. Cuando se enteró de la muerte de Juan, Jesús se retiró a un lugar desierto, buscando un momento de reflexión y lamento. Sin embargo, la multitud no dejaba de seguir a Jesús. Atraída por sus enseñanzas y milagros, Él no los rechazó, sino que, movido por compasión, comenzó a sanar a los enfermos y a enseñar al pueblo. En un momento en que los discípulos de Juan, después de la muerte de su maestro, se acercaron a Jesús para preguntar si él era el Mesías esperado, Jesús respondió con palabras de consuelo y aliento: «Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y la buena nueva es predicada a los pobres». Estas palabras fueron un testimonio de que Jesús era, de hecho, el Mesías, y un consuelo para los discípulos de Juan, que sentían la pérdida del líder y profeta que los había guiado. En medio de los cuestionamientos sobre Juan, Jesús hizo una profunda reflexión sobre la vida y misión de Juan Bautista. Les dijo a sus seguidores: «Juan el Bautista fue más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, para preparar tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido nadie mayor que Juan». Jesús reconoció que Juan Bautista era el mayor de los profetas, ya que tuvo el honor de anunciar la venida del propio Mesías. Juan no solo preparó el camino, sino que también tuvo el coraje de denunciar el pecado y llamar al pueblo al arrepentimiento. Su vida fue un ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios.
Aunque la muerte de Juan Bautista fue un trágico final, su legado perduró y continúa influyendo en vidas hasta el día de hoy. Juan no fue solo el último gran profeta del Antiguo Testamento, sino también el precursor de Jesús, aquel que preparó el camino para el Salvador. Su misión era clara: llamar a las personas al arrepentimiento, preparar sus corazones para la llegada del Mesías y anunciar la llegada del reino de Dios. El ministerio de Juan Bautista se centró profundamente en la verdadera justicia y la pureza espiritual. No permitió que los estándares de su época lo corrompieran, sino que se mantuvo fiel a su llamado, predicando con coraje y audacia. Su mensaje de arrepentimiento no solo era una preparación para el bautismo con agua, sino una invitación a una transformación genuina y duradera de vida. Él enfatizaba que para acercarse a Dios era necesario cambiar el corazón y la mente, buscando una justicia que reflejara el carácter de Dios. Incluso después de su muerte, el impacto de su vida y ministerio no fue borrado. El mismo Jesús hizo hincapié en reconocer la grandeza de Juan, llamándolo el mayor entre los nacidos de mujer. Su misión fue cumplida con fe e integridad, siendo él un puente entre los antiguos profetas y el nuevo pacto establecido por Cristo. El coraje que Juan demostró, hasta el punto de entregar su vida por la causa de la verdad, inspira a todos aquellos que buscan seguir los pasos de Cristo. El legado de Juan Bautista no es solo una historia antigua, sino una invitación a la reflexión sobre cómo estamos preparando nuestro corazón para recibir a Jesús. Fue un hombre que vivió con un propósito claro, sin miedo a las adversidades, y su vida nos desafía a vivir también con coraje y dedicación a Dios, incluso frente a las dificultades. Su martirio es un testimonio de fidelidad y fe, y su mensaje continúa siendo una guía para todos los que buscan vivir una vida alineada con los principios del reino de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo para preparar tu corazón para la venida de Jesús? ¿Cuál es el legado que deseas dejar?